Bienvenidos una vez más a su canal Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la factorización, una herramienta muy útil y poderosa en la matemática que facilita la resolución de muchos problemas y ejercicios. Podemos entender la factorización de muchas maneras, hay varias formas de explicarla. Pero en resumen, la factorización es como tomar algo entero y dividirlo en sus partes fundamentales, partes que luego pueden darnos el original de vuelta. Este proceso lo apreciamos con claridad en la multiplicación. La multiplicación nos genera un resultado y ese resultado se llama producto. Ese producto puede ser un número o puede ser una expresión algebraica. Y este producto lo podemos dividir en sus partes fundamentales, lo podemos descomponer. ¿Y cómo hicimos esto? Muy fácil, lo hicimos precisamente a través de la factorización. Entonces podríamos comprender que la factorización, mientras descompone y muestra, la multiplicación hace todo lo contrario. La multiplicación comprime y esconde las partes del todo. Entender esta dinámica de la factorización nos abre infinidad de puertas en la matemática. Considerando esto, debemos comprender algunos conceptos claves que intervienen en la factorización. No vamos a profundizar en esos conceptos, pero sí es necesario saber que existen, saber a qué se refieren y saber que están relacionados entre sí para respaldar el proceso de factorización. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de potenciación. Vemos aquí una variable elevada a la 3. ¿Qué significa esto? Recuerden que estamos trabajando con la factorización. Aquí tenemos un todo y lo queremos descomponer en sus partes fundamentales. Muy bien. ¿Qué nos dice el concepto de potenciación? Ese concepto nos dice que la potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número o una variable por sí misma según lo que indique el número al que ella se eleva. Según esto, tenemos que multiplicar esta variable tantas veces como lo indica el exponente. A por A por A. Y listo, ya encontramos las partes del todo. En la potenciación, y es conveniente tenerlo en cuenta, a la variable o al número se le conoce como base. Al número al que se eleva esa variable o ese número se le conoce como exponente. Y al todo, a la 3, a eso se le conoce como potencia. En función de esto, podríamos mejorar el enunciado y podríamos decir, la potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar la base, que puede ser un número o una variable por sí misma, tantas veces como lo indique el exponente. ¿Así suena mejor? Bien, cuando nos dan una potencia, la manera de desarrollarla es esta que vimos aquí. Pero, ¿qué sucede si nos dan este ejercicio? Una base con distinto exponente. ¿Qué debemos hacer en este caso? Muy sencillo. Lo que hacemos es que colocamos la base y sumamos los exponentes. Y esto me da A igual a 5. La multiplicación, o les pregunto, ¿qué es esto que está aquí? Una potencia. ¿Qué es esto que está aquí? Otra potencia. Entonces, la multiplicación de potencias me da otra potencia. Con esto les quiero decir que el resultado de la potenciación se conoce también como potencia. Ok, ¿y qué pasa si nos dan esto? A al cubo entre A a la 2. Ya sabemos que debemos multiplicar la base tantas veces por ella misma como lo indica el exponente. Y así lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es multiplicar la base tanto en el numerador, A por A por A, como en el denominador, A por A. Como la variable se está multiplicando en el numerador y en el denominador, las podemos eliminar simultáneamente, las podemos compensar. A se me va con esta A se me va con esta otra, y al final el resultado es una A. Vamos a hacer esto, pero de una manera más directa. Tenemos el mismo ejercicio, A al cubo entre A a la 2. Y lo que hacemos es que copiamos la base y restamos los exponentes. Y esto finalmente me da A.
Entonces creo que está claro que cuando multiplicamos se suman los exponentes y cuando dividimos se restan los exponentes. Pero ¿qué sucede si tenemos invertida la potencia? Es decir, si tenemos a al cuadrado en el numerador y a al cubo en el denominador. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Copiamos la base, que es igual a y restamos los exponentes. Y esto me da a la menos 1. Esto es un resultado válido. Y si ahora para finalizar nos dan esto, a la 0 y a la 1. ¿Qué podemos encontrar? Toda base, sea número o variable, elevada a 0 me va a dar 1. Toda base elevada a 1 me va a dar la base. Llámese la base número o llámese variable. Bien, acabamos de ver 4 propiedades de la potenciación. Y aunque hay muchísimas más, con esta introducción ya vamos conociendo herramientas que nos ayudan a factorizar. La potenciación, así como otras operaciones matemáticas básicas, las vamos a encontrar en algo que se llama expresión algebraica. ¿Y qué es una expresión algebraica? La expresión algebraica es cualquier combinación de números, variables y operaciones matemáticas. Todas estas que están acá son expresiones algebraicas. Y podemos ver que en todas ellas hay combinaciones de números y de variables relacionadas a través de varias operaciones matemáticas. Por ejemplo, en esta oportunidad encontramos una expresión algebraica donde está presente la multiplicación. Hay dos elementos que se están multiplicando. En esta oportunidad la operación matemática que se aplica es la resta. En esta oportunidad es la división, la potenciación, la radicación, y así encontraremos infinidad de expresiones algebraicas. Ahora bien, ya saben que todo esto que está acá son expresiones algebraicas. Esta expresión algebraica está conformada por un grupo de elementos que generan una unidad, un todo, y esto se conoce como término. Y en función de esto, podemos decir que una expresión algebraica puede estar conformada por uno o más términos. Y efectivamente así lo comprobamos. Aquí tenemos expresiones algebraicas que están conformadas únicamente por un término y también otras expresiones algebraicas que están conformadas por dos o más términos. Debido a esto, debido a que las expresiones algebraicas están conformadas por términos, podemos decir que los términos son la materia prima de la factorización. La factorización toma cada uno de los términos que consigue en las expresiones algebraicas, los analiza y los separa para que nosotros podamos decidir qué hacer con ese término, qué hacer con el resultado de esa factorización. Si esto es así, si el origen de la factorización se genera de los términos, tenemos que saber qué son los términos y cómo están compuestos. Los términos pueden ser números, pueden ser variables o una combinación de ambos. Estos términos, cada uno de ellos son expresiones algebraicas que podemos unir a través de la suma y la resta. Vamos a subir esto un poco para continuar trabajando. Y ahora podemos decir que existen varios tipos de términos. Existen los términos numéricos, que también se conocen como términos independientes, que se encuentran con mucha frecuencia en los polinomios. Y existen otros tipos de términos que son los términos algebraicos, como por ejemplo este que está acá. Los términos, como lo intuimos, son los ladrillos con los que construimos las expresiones algebraicas. Cuando nos dan una expresión algebraica como esta y nos piden factorizarla, lo que nos están pidiendo es que la transformemos en una expresión algebraica mucho más sencilla, más fácil de trabajar. Esta transformación realmente se refiere a los términos. Lo que debemos hacer es transformar los términos para obtener esta nueva expresión algebraica. Si nuestro objetivo es trabajar con los términos, descomponer los términos, pues queremos saber qué vamos a conseguir.
de qué están compuestos los términos. Eso es lo que nos interesa. Y para ello tenemos que hablar acerca de los elementos que conforman los términos. Y los elementos que conforman los términos son los siguientes: la variable, el coeficiente, el signo y el exponente. Los podemos ver fácilmente en este término. Aquí encontramos la variable, que es la x, el coeficiente 27, el signo, que se entiende que es más, y el exponente, que es el 2. De todos estos elementos que hemos encontrado que existen en los términos, hay dos que son muy importantes, que son primordiales para la factorización. Son la variable y el coeficiente. Y estos dos elementos se conocen como factor. Por lo tanto, debemos conocer o hablar un poco acerca de lo que son los factores. Y podemos decir que son los números o variables que se multiplican entre sí para crear un término. En este sentido, todos estos elementos que están acá, que son términos, están constituidos por factores. Todos ellos se multiplican entre sí para generar un término. Todos estos términos están comprimidos y la factorización lo que quiere es descubrir lo que hay en cada uno de estos términos. Si aplico la factorización a este número, ¿cuál podría ser el resultado? Un probable resultado puede ser 1 por 6, pero también puedo conseguir este otro resultado, 1 por 2 por 3, que son factores que se multiplican para poder encontrar este término. Tanto la multiplicación como la exponenciación son operaciones que interviene la factorización. Y continuando con la factorización de estos términos, ¿qué podemos encontrar acá? ¿Cuáles son los factores de x? Los factores de x de esta variable es 1 por x. Y ya podemos intuir cuáles son los factores de 3xy, 3 por x por y. Ahora estamos aquí en presencia de la potenciación. Un probable resultado puede ser este, 1 por x al cuadrado, y otro resultado puede ser x por x. ¿Cuál resultado debemos utilizar? Cualquiera de los dos, dependiendo del ejercicio con el que estemos trabajando. El mismo ejercicio nos va a decir cuál de los dos resultados es el más conveniente. ¿Y qué sucede con esta potenciación? Un probable resultado puede ser este y otro resultado puede ser este que está acá. Bien, espero que esta pequeña introducción, algunos conceptos claves que nos permiten entender la factorización, les sea útil. Bien, no olviden suscribirse al canal, se les agradece y espero su visita en otra oportunidad. ¡Feliz día!